Buen día con toda la familia Orleans Goleman y en especial con nuestros estudiantes del colegio. En esta ocasión trabajaremos el curso de literatura en nuestra aula virtual, esta plataforma que hemos inaugurado a raíz de los acontecimientos vividos en el último mes. Quien les habla es el profesor Carlos Rodríguez, que les va a dictar este curso. En este caso, comenzamos con la primera clase de avance, que serían los famosos géneros literarios griegos. Siempre nos hemos preguntado en el curso qué es un género y qué es una especie, recordando siempre que la palabra género se refiere a la palabra general y la palabra especie se refiere a la palabra específico. En ese sentido, ahora vamos a descubrir cómo es que funcionan los géneros literarios, los griegos y los géneros modernos. Comenzamos por los géneros literarios griegos. En esta ocasión leemos un poquito del concepto. No olvides descargar tu práctica, que debe estar en la descripción del video, aquí abajo. Son distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Recordemos que el primer tipo que clasifica estas obras literarias es el famoso estagirita Aristóteles, este filósofo del apogeo griego, más o menos entre 2500 a 2600 años. El libro que él va a escribir, Aristóteles, se va a llamar el famoso libro Arte Poética. Este libro Arte Poética va a tener dentro de sí este primer aspecto de teoría y de crítica literaria, donde el autor Aristóteles, el filósofo famoso, estagirita él, va a trabajar los primeros géneros literarios griegos. No es que los va a inventar, sino que va a recopilar lo que en su momento ya existía en las famosas polis-estado y va a determinar a qué pertenece cada género y cada especie literaria. Nosotros partimos de este libro de Aristóteles, el famoso Arte Poética o el Ars Poética. Aristóteles clasifica los géneros en su momento en tres. Tendríamos el género lírico, el género épico y el género dramático. Esta primera clasificación de los géneros literarios griegos y de los géneros literarios en sí aún subsiste y persiste a través del tiempo, porque es una clasificación que se corresponde con el fenómeno literario. En un segundo plano vamos a trabajar la primera parte, que en este caso va a ser el famoso género lírico. El género lírico, profesor, ¿a qué se refiere? En primer lugar, recordarás que el género lírico es la famosa poesía. ¿Listo? Este componente de la literatura que a muchos nos apasiona y que por el cual podemos expresar nuestras emociones, sentimientos y muchas veces podemos escribir incluso cartas de amor, ¿verdad? Bueno, vamos por aquí. ¿Qué nos dice el género lírico? Expresa, ¿no?, los sentimientos y pensamientos de la persona que emite el mensaje, pero también predomina la subjetividad y en todo caso la cuestión del autor interno. En este caso, va a expresar un sentimiento a través de este género literario para un ser amado probablemente. Tenemos nosotros algunas características del género lírico. Por ejemplo, está escrito en verso, es decir, que respeta la rima y métrica tradicionales o clásicas. En segundo lugar, es la forma más antigua de la literatura. En tercer lugar, fue cantada en su momento en honor al dios del vino. ¿Quién es el dios del vino, profesor? El dios del vino es el famoso dios Dionisio o Baco. Es decir, que la primera forma de poesía que nosotros vamos a trabajar en el curso va a ser el ditirambo, un tipo de canto que se hacía en honor del dios Dionisio o Baco, este dios del vino, que es un dios muy relacionado con la parte erótica y de la fertilidad. De hecho, sus festivales se dan en la época del estío o el verano, ¿no? Para algunos autores, como el romano Séneca, el ditirambo era una forma poética, y quizá para él, incluso lo dice, la única forma de decir la verdad. Extrañamente, a través de la poesía podemos expresar la verdad, ¿no? Bueno, eso creía romano Séneca. Nosotros tenemos, aparte de sus características, las especies literarias del género lírico. En ese sentido podemos trabajar 4 especies literarias: la oda, la elegía, la égloga y la epístola.
Recuerda que una especie literaria se refiere a un carácter mucho más particular que el género. En este caso, por ejemplo, ¿qué tenemos en la oda? La oda se refiere a la exaltación del ánimo de una figura física o de una cuestión abstracta. Puede ser de una persona o puede ser de la naturaleza. Recuerda tú que en el autor Mariano Melgar podemos trabajar Oda al autor del mar, ¿no? En esta expresión del autor Mariano Melgar, el poeta arequipeño, cuando este señor llega a la playa por primera vez, observa el mar y él cree que el autor del mar es Dios. En segundo lugar tenemos la elegía. ¿Qué es la elegía? La elegía es un canto melancólico dedicado al ser amado. Profesor, ¿cómo un canto melancólico dedicado al ser amado? Se refiere a que el poeta le va a dedicar su canto a una persona o ser querido que probablemente también esté fuera de su persona en ese momento o lejos de él. En Mariano Melgar, por ejemplo, tendríamos la elegía Silvia, ¿no? En tercer lugar tenemos la égloga. Sí, también es un canto melancólico, pero que utiliza como escenario la naturaleza. Por tanto, los personajes van a ser probablemente personajes bucólicos, pastoriles o campechanos. En ese sentido, tenemos que trabajar una relación mucho más física con la naturaleza. Y en cuarto lugar tenemos la epístola, ¿no? Las famosas cartas. Quizá en nuestra juventud, las personas que ya tenemos cierta edad, hemos escrito alguna vez cartas de amor. Quizá hoy en día ya no, por la irrupción de los medios de comunicación masiva, las redes sociales, por ejemplo, el Facebook o el WhatsApp, impiden ya que las personas puedan usar este tipo de competencia. Pero también tenemos un ejemplo en Mariano Melgar, la famosa carta Silvia o epístola Silvia. Dejando el género lírico de lado, recuerda que es el género que se refiere a la poesía, y tenemos 4 especies, oda, elegía, égloga y epístola. Podemos pasar ahora al siguiente género, que es el género épico, ¿sí? En este género épico vamos a trabajar aquello que relata sucesos reales o imaginarios. Hay que recordar que tiene un componente a veces histórico, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus características del género épico? Tendríamos, está escrito también en verso. En segundo lugar, presenta hechos legendarios. Y en tercer lugar, como característica también, tiene un espacio y un tiempo determinados, es decir, va a representar un momento histórico a través de la literatura. Tenemos también distintas especies aquí. Tendríamos la epopeya, el cantar de gesto, el poema épico y el poema oral. Cuando nosotros trabajamos la epopeya, ¿a qué nos referimos? Los famosos cantos a los grandes héroes, ¿no? En el mundo griego tenemos un autor muy famoso. Ese autor es el famoso Homero, que escribe 2 libros que nosotros hemos tenido hacia la posteridad a bien leer. Por ejemplo, la Ilíada, que se refiere a los 51 últimos días de la guerra de Troya, donde el gran héroe, en este caso griego, sería Aquiles, y la Odisea, que es otro texto también de Homero, donde vamos a asistir a la historia del rey de Ítaca, el famoso Ulises, que tenía como diosa tutelar a Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, ¿no? Hay que recordar que en estas 2 primeras obras de Homero, y las que nos ha legado a la posteridad, la escritura es en forma de verso. Quizá tú has leído algunos resúmenes en prosa, pero lo original sería en verso, ¿listo? Y que se refiere a hechos básicamente históricos. En las 2, el tema en común es la guerra de Troya. Claro que en la primera es mucho más, y en la segunda trabajamos la historia precisamente de Ulises, ¿no? Que tiene que dejar su patria natal Ítaca y viajar a la guerra de Troya por un compromiso con sus hermanos griegos. En segundo lugar tenemos el cantar de gesta, ¿no? El cantar de gesta se refiere a una cuestión épica también, pero en el sentido de que es un canto mucho más medieval. Por ejemplo, tendría el famoso Cantar del Mío Cid, que es parte de la literatura de nuestro idioma, que es la literatura española o castellana. Ahí asistimos a la famosa historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Luego tengo el poema épico y el poema oral. ¿Listo? Eso sería el género épico. Recuérdalo. Tendríamos epopeya, cantar de gesta, el poema épico y el poema oral. En tercer lugar, como género literario griego, tendríamos el género dramático. Este género, ¿a qué se refiere? Se refiere al teatro, ¿no? Al famoso teatro griego. Ese tipo de representación que va a tener también actores y escenificación va a mezclar el componente objetivo y el componente subjetivo. Hay que recordar que para los griegos el teatro era básicamente un rito. Cuando los actores salían a escena, los espectadores pensaban que el actor, si representaba a un rey, por ejemplo, era su rey.
Por tanto, se arrodillaban y observaban con mucha atención el espacio representado y la obra representada, ¿no? Tenemos muchos autores de teatro, muchos dramaturgos, pero hay que recordar que la cuestión para nuestro curso es saber un poco de cada uno. Vamos a las características del género dramático. ¿También está escrito en verso? Sí, también está escrito en verso. Era un rito. Se significaba, muy bien, los griegos tenían los famosos anfiteatros. Estos teatros que labraban en la roca de algunas montañas y desde ahí podían escenificar sus famosas obras de teatro. Hay que recordar también que el teatro griego tenía un componente de enseñanza moral, por eso sus personajes eran dioses, semidioses, reyes y príncipes, ¿no? Cosa que la población podía observar, ¿listo? Y aprender de eso. Tenemos algunas especies, tenemos la tragedia, la comedia, el drama y el auto sacramental. Nosotros conocemos muchas tragedias, ¿no? ¿Qué es la tragedia? Un hecho nefasto, ruinoso, desgraciado. Nosotros podemos trabajar la famosa tragedia aquí, ¿de quién? Del famoso Edipo Rey. En la psicología utilizan el concepto del complejo de Edipo, pero hay que recordar que eso nace de esta tragedia de Sófocles, Edipo Rey. Pero también hay que recordar un par de cosas importantes. No es tanto que Edipo, como dice la historia y como algunos erróneamente creen, tenga conciencia de lo que ha hecho, sino se castiga el no saber, porque Edipo parte a estar al final se da cuenta que es su madre, pero antes él no lo sabía, ¿no? Solo al final se entera. Tenemos la comedia, ya tenemos el componente cómico, el componente jocoso, alegre y divertido del mundo griego, ¿no? En este caso son la tragedia y la comedia, las dos caras de la misma moneda. Ahí podríamos citar el famoso asno de Apuleyo, que nos relata la historia de este asno que es golpeado por su amo Apuleyo y que cierto día se revela ante él y le dice que el asno es un filósofo, ¿no? Y Apuleyo es un tipo muy ignorante. Un tipo de situación bastante griega donde se aprecia mucho más la sabiduría que la cuestión de la ignorancia. Luego tenemos el drama o la tragicomedia, que es la mezcla de los dos, por ejemplo, Fuente Ovejuna, ¿no? Y el auto sacramental, que tiene una cuestión de carácter religioso. Quizá alguna vez hemos ido a misa y hemos podido observar este carácter religioso o ritual también que tiene el auto sacramental. Hasta aquí, jovencitos, hemos repasado los tres primeros géneros literarios griegos, los que Aristóteles ha clasificado a través de su libro Arte Poética. ¿Cuáles son? El género lírico, el género épico y el género dramático. El lírico se refería a la poesía y tenía especies como la oda, la elegía, la égloga y la epístola. El épico se refería, profesor, a hazañas y sucesos, ¿no?, de grandes héroes. Ahí tenía la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico y el poema oral. Y en tercer lugar tenía el género dramático, que era el teatro griego. Ahí tenía la comedia, la tragedia, el drama o la tragicomedia y el auto sacramental. Hemos observado coherentemente y también a través de tu práctica que descargaste en la descripción del video que esta obra de Aristóteles es parte fundamental del contenido actual de la literatura, ya que es una obra que clasifica a los géneros literarios griegos. Ya está ahora este conocimiento dentro de ti. Pasamos así un poquito más adelante. Bueno, para terminar este avance del curso de literatura en cuanto a los géneros literarios, ya hemos dejado de lado los géneros literarios griegos y ahora pasamos a los géneros modernos. Vamos a trabajar, por ejemplo, el género narrativo o el género de la narrativa. ¿A qué se refiere el género de la narrativa? Primero, a diferencia de los anteriores, el género de la narrativa no está escrito en verso, sino está escrito en prosa. En segundo lugar, la narrativa utiliza categorías distintas a las anteriores, en el sentido de que va a trabajar la categoría de ficción, la ficción literaria. ¿A qué se refiere usted con ficción, profesor? La ficción, entendida como tal, es, como diría Vargas Llosa, ¿no?, una mentira que quiere ser una verdad. En ese sentido, nosotros tendríamos que recordar que la ficción literaria pide y exige del lector un contrato lúdico ficcional. Quiere decir que en el espacio del cuento, la novela, la fábula, la parábola, etc., nosotros, mientras leemos ese tipo de texto, fingimos que eso es real. ¿Listo? Como también lo vamos a trabajar en el discurso del cine, ¿no es cierto? O en algún juego, ¿sí o no?
Quiere decir que el contrato lúdico-ficcional me permite a mí entender la literatura desde un ángulo y perspectiva de como si fuera real. Pero finalmente, cuando uno acaba la lectura, deja de ser real y uno vuelve al mundo, ¿no? Bastante humano, real, pragmático y duro, como uno lo conoce, ¿sí? Dentro de la narrativa tenemos dos campos, la narrativa de ficción y la narrativa de no ficción, ¿sí? Si partimos de la narrativa de ficción, trabajamos primero el cuento. El cuento podríamos definirlo como un espacio conciso y breve donde se desarrollan algunos personajes. De todo el tiempo es un momento en el tiempo, ¿listo? El cuento es singular precisamente porque es breve. Vamos a tener diferentes tipos de cuentistas a nivel mundial, pero nos vamos a referir a algunos que ya conocemos. ¿Quién no ha leído en la secundaria El gato negro de Edgar Allan Poe? ¿No? ¿O quién no ha leído el libro de Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, nuestro cuentista peruano, Al pie del acantilado, como doblaje, también como el cuento El próximo vez me nivelo, etc., ¿no? Este cuento es breve, ¿se entiende? ¿Listo? En segundo lugar tenemos la novela. La novela, a diferencia del cuento, ya no es breve, sino es extenso. Tiene un universo ficcional propio. La novela es la gran especie del siglo XX. En ese sentido, nosotros recordemos que la mayoría de premios Nobel siempre han trabajado en novelas, ¿no? Incluso el premio Nobel peruano, Mario Vargas Llosa, también es novelista. Y su gran trabajo literario ha sido sobre todo novelas. Recordemos algunas novelas bien conocidas. La principal en nuestro idioma, quizá algunos dicen que es el libro más vendido después de la Biblia, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Que tiene dentro de sí la metáfora más grande de la literatura, esta lucha entre lo ideal y lo pragmático, entre Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Esta lucha que tenemos cada uno de nosotros internamente. A veces soy mucho más soñador y a veces soy mucho más realista. Luego tendría esta novela, Moby Dick, de Herman Melville, que probablemente la hemos leído de niños. Esta novela que nos cuenta la historia del capitán Ahab, que va a buscar precisamente a esta ballena blanca, ¿no? Luego, la novela del colombiano Gabriel García Márquez, quizá en secundaria ya la hemos leído, 100 años de soledad, ¿no? Que nos narra la historia de la estirpe de los Buendía y Guará. Bueno. Y luego, la novela famosa de Mario Vargas Llosa, su primera novela de hecho, La ciudad y los perros. Y una novela mucho más local, de un autor arequipeño no tan conocido, Edmundo de los Ríos, con su novela que nos va a hablar sobre la violencia política, Los juegos verdaderos. Luego tenemos la fábula, ¿no? ¿Quién ha leído fábulas de niños? Las de Esopo, Samaniego, y quizá también se ha dado cuenta que algunas fábulas que nos cuentan en las serranías del Perú tienen un componente distinto a las fábulas europeas. Quizá en las europeas el zorro siempre se sale con la suya y quizá en las fábulas andinas es el zorro el que siempre pierde. Por ejemplo, aquí tendríamos que trabajar una figura literaria muy conocida. Hacemos un pase mágico y trabajaríamos aquí la prosopopeya. ¿A qué se refiere la prosopopeya? Esta figura literaria permite al autor del texto hacer que los animales puedan adquirir características del ser humano, es decir, puedan hablar, moverse y tener sentimientos y subjetividad como si fueran una persona. Luego tengo las parábolas, ¿no? Las parábolas tienen un componente moral. Esto normalmente lo vamos a tener que encontrar en la Biblia, es una enseñanza de tipo moral. ¿Quién no ha leído alguna vez la parábola del hijo pródigo, ¿no? El buen samaritano, etc.? Luego tenemos la narrativa de no ficción. Tenemos la crónica. Quizá tú, alumno Orleans Goleman, estás mirando en tu casa y me dices, pero profesor, yo he leído Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, y eso no es algo tan real. Claro, porque la crónica se define como una recopilación de hechos históricos narrados a través de un orden cronológico, es decir, hechos históricos reales. En el caso de García Márquez, él juega mucho con los géneros, que es parte del realismo mágico, ¿no? Pero la crónica se refiere siempre a un hecho histórico. Y también me dirás, pero profesor, en historia y también en literatura he trabajado a Guamán Pomá Ayala y también al Inca Garcilaso de la Vega. Es cierto, en Guamán Pomá Ayala has trabajado Nueva Crónica y Buen Gobierno y en Garcilaso los comentarios reales. Se trabaja en los dos, ¿por qué? Porque la crónica en el momento del siglo XVI y XVII todavía no estaba bien definida como una especie literaria. Y hay que recordar que tienen componentes, ambos textos, Nueva Crónica y Buen Gobierno y los comentarios reales, que son a veces relación con lo real histórico y también a veces un componente ficcional, ¿no?
Muy bien, hasta aquí hemos dado por concluida nuestra clase de literatura en el aula virtual del Colegio Orleans Goleman. No olvides que el día de hoy hemos trabajado los géneros literarios griegos y también los géneros modernos. Y no olvides también que en la descripción del video vas a encontrar tu material de trabajo, tu PDF del curso, con el que puedes apoyarte para ir trabajando conmigo mientras hemos dictado la clase. Se despide el profesor Carlos Rodríguez Taco del área de literatura y nos encontramos hasta una sesión 2 del aula virtual Orleans Goleman.